Inicio la etapa número 6. Comparación de la curva de calentamiento obtenida en Codesys con la obtenida en Simulink. La etapa número 5 nos dimos cuenta de cómo extraer el código de programación obtenido en el toolbox de MATLAB PLC Coder y extrapolarlo a Codesys. Ahora, también nos dimos cuenta de cómo va a ser nuestra arquitectura el formato que vamos a llevar para todo el proyecto. En este caso vamos a manejar todo en SFC y en ST vamos a agregarlo en una de las etapas que este tiene, en este caso la etapa C. Contamos de igual manera de dos pulsadores, los cuales uno dará el inicio al sistema y el otro dará el apagado o la detención del mismo. Finalmente pudimos establecer las variables que íbamos a manejar en Codesys y que de igual manera fueron obtenidas en Simulink o del PLC Coder. Ya por último establecimos el comportamiento de la salida del sistema de manera muy general, en donde tendríamos un comportamiento pero no sabíamos si era o no el correcto. Entonces, dicho esto, como tal, en esta etapa entraremos un poco más a establecer esa comparación, esa curva que obtuvimos en Codesys, ver si efectivamente corresponde a la obtenida en Simulink o si son muy acercadas o muy próximas o muy distantes. Para ello hemos venido trabajando en primera medida con respecto a la mejora visual de la HMI, en donde podemos ver en pantalla que contamos con 3 pantallas o la creación de 3 pantallas, donde la primera de ellas aparecerá la información general de nuestro proyecto. En la segunda podemos establecer todo lo que es la traza o el gráfico de nuestra curva de salida, además de poder establecer nuestro valor de set point y perturbación y poder mirar en qué valor se encuentra actualmente la temperatura dentro o en el interior de la planta y el error que tenemos en la misma. Contamos con 2 señales o con 2 flechas, las cuales permitirán navegar por estas 3 pantallas creadas, además de 2 pulsadores, el encendido y el apagado, los cuales hacen referencia al S1 y al S2 que hablábamos anteriormente. Finalmente encontramos un botón de Home, el cual nos llevará a la ventana inicio. En la pantalla número 2 ya encontramos lo que son los indicadores o pilotos de nuestro sistema. En primera medida tenemos que las 3 tipos de temperatura que podemos encontrar en el interior de la caja o en la planta, donde es temperatura baja, media o alta, al igual que las alarmas, que pueden llegar a ser o muy baja o muy alta. Del mismo modo, establecemos no solo gráficamente en qué valor se encuentra nuestra planta en temperatura, sino que además establecer si nuestro sistema es estable o si por el contrario el set point que ingresamos está fuera del rango de control. Finalmente también encontramos los mismos elementos que veíamos en la pantalla 1. Bien, mencionado como tal toda nuestra arquitectura, todas nuestras pantallas, procederemos a ver cómo está nuestra arquitectura una vez realizados estos cambios en el proyecto. Como podemos ver, la arquitectura en SFC se mantiene. Tenemos 2 etapas con transiciones que vienen siendo los pulsadores, donde S1 nos dará la transición entre la etapa inicial y la etapa 0, y el pulsador 2 nos dará la transición entre la etapa 0 y nuevamente la etapa inicial. Del mismo modo, agregamos más variables al sistema con el fin de poder representar todas estas alarmas que tenemos aquí y que tenemos en la pantalla 2, poderla representar y poder ver que ante un cambio de ella efectivamente puede activarse alguna de ellas, alguno de estos pilotos, los cuales nos indiquen que hay algo mal o todo está bien en nuestro sistema. Vale, entonces básicamente son estas variables nuevas, son nada más que añadiduras, por decirlo así, son algo adicional que nosotros le estamos dando a nuestro proyecto, pero en sí lo grueso o lo que nosotros necesitamos son las mismas variables que declaramos una vez establecido el video 5, la etapa 5, en donde son estas las que estamos mostrando en pantalla, las más principales y las que efectivamente tenemos acá. ¿Vale?
Entonces, como tal no se ha cambiado nada, solo se han adicionado más variables al sistema. En cuanto a las etapas, podemos ver que encontramos que a las diferentes variables que antes mencionamos ya les establecemos un valor inicial. Y en la etapa número 0, nuestra etapa inicial, por decirlo así, de ejecución del proyecto, podemos ver que está la estructura en lenguaje estructurado, en donde la primera sección, que es denominada planta y controlador, podemos ver desde la 3 hasta la 12 las líneas, que es exactamente lo mismo que nosotros tenemos en el proyecto mostrado en la etapa 5, solo hago a diferencia de que la perturbación no se va a representar con el nombre de IN2, sino que con el nombre de U1. No es más, eso es por llevar, digamos que una línea, como una línea de nombramiento de las variables. Con respecto a las alarmas, podemos ver que hay tres tipos de ellas, o 4 condicionales en este caso. Entre ellos está el primer if, que el cual nos establece mediante un rango de temperatura si el nivel de temperatura es bajo. Si no, tenemos otro condicional que si permanece entre un rango de 36 y 56 grados Celsius, establecerá en temperatura media. Y si está superior a 56 pero inferior a 78.2, estaremos en un nivel de temperatura alto. Si ninguno de ellos se cumple, efectivamente es porque no tenemos ninguna de... O sea, tenemos como tal un sistema o de muy baja temperatura o muy alta temperatura. ¿Vale? Dicho esto, entramos efectivamente en las alarmas críticas, las cuales si se encuentra el valor de temperatura inferior al mínimo de valores que registramos en la primera etapa, en la cual el registro de todos los valores de la curva de calentamiento de la planta llevó a que la temperatura mínima registrada fue la de 24.93 grados Celsius. Si se encuentra la temperatura actual de la planta inferior a ello, ya entraremos como tal a activar el piloto o la alarma de temperatura muy baja. Lo mismo ocurre si supera los 78.2 grados Celsius, los cuales la temperatura será muy alta, algo que ya entrará a ser una condición no normal en nuestro sistema, por lo cual deberá, en este caso, activar estos temporizadores, los cuales indican que pasados 20 segundos de que se mantenga esta anomalía, el sistema se abrirá. ¿Listo? Dicho esto, bueno, se abrirá o se detendrá. ¿Listo? Finalmente encontramos como tal la estabilidad de nuestro sistema, en el cual no solo el error, o sea, la estabilidad no solo dependerá del error, sino además de que no se haya pulsado el pulsador de detención y el rango, digamos que no esté sobre el establecido, sobre el correcto. Si en caso dado de que no esté, o sea, que encuentre fuera de rango nuestro set point, como podemos ver acá, el if, si nuestro set point se encuentra en estos dos rangos, el rango será falso, o sea, estamos ingresando un valor de set point correcto, permitido. Si por el contrario lo estamos ingresando fuera del margen, efectivamente esa estabilidad no contará, esa estabilidad no será verdadera. Es decir, no estamos ante una estabilidad, por ende, si no se cumple ello, será falso. Pero si se cumplen estas tres condiciones, efectivamente estaremos ante un estado o una planta estable. Dicho eso, procederemos a realizar la comparativa entre Codesys y Simulink. Para ello, si nos ubicamos en la planta número 1, podemos ver que este será el panorama que nosotros vamos a manejar, ¿sí? Pero que esta curva o traza se nos va a dificultar poder tener efectivamente en cada punto o en cada tiempo el valor registrado de temperatura. Entonces, antes de ello, procederemos a ejercer o asignar los valores o las perturbaciones que nosotros queremos generar en nuestro sistema. ¿Sí? Para ello, lo que primero vamos a hacer es simularlo en Simulink y luego pasarlo o extrapolarlo a Codesys. Volvemos a la pestaña de Simulink y lo que vamos a hacer es establecer un valor de perturbación de que en los 120 segundos de transcurrido la prueba hay una perturbación de 20 grados Celsius
y transcurridos 200 segundos de la prueba haya un valor o se modifique el valor del set point en 30 grados Celsius, consiguiendo así finalmente 60 grados Celsius en la entrada del sistema. Entonces 30 que teníamos acá desde un inicio con 30 que se obtienen a los 200 segundos de haber transcurrido la prueba. Ahora, para poderlo llevar a Codesis, lo que nosotros debemos realizar es adicionar nuevas variables. En este caso tenemos que esas variables ya contamos acá definidas. En este caso son 3 y la primera de ellas, entonces será acá, vamos a establecer una nueva sección llamada simulación, debido a que estas variables o este proceso que vamos a hacer no va a entrar efectivamente una vez nosotros querramos por alguna razón realizar el empalme con la vía real. Esto es netamente simulado y para efectos prácticos de la simulación, ¿vale? Entonces empezaremos a definir las variables en donde el timer 01, como habíamos definido la primera vez, va a ser timer 01, va a ser afectado por las entradas S1 y el tiempo que transcurrirá, que es PT, aquí es coma, PT va a estar definido por un temporizado de 5 segundos. Ya explicaremos qué son esos 5 segundos, ¿vale? El punto y coma. Ahora el tiempo 2, timer 02, va a indicar la perturbación no, sino el cambio del set point. En este caso, IN va a ser igualmente afectado por la variable de entrada S1 y el tiempo a transcurrir o que se va a tomar esa perturbación van a ser de 200 segundos. Entonces 200 segundos, T numeral 200 segundos. Y para poder adicionar ello, la última variable que es el timer 03, realizaremos el mismo paso. 03 in, para ello copiaremos y pegaremos la estructura del mismo, de los anteriores ya mencionados, sino con la diferencia de que va a cambiar estos tiempos, este siendo 120 segundos. Ahora, para la perturbación lo que vamos a hacer es generar nuestra sentencia tipo if, la cual nos indicará o nos dará el cambio de la variable, el valor de la variable. Entonces en este caso, si timer 03.q, es decir la salida, está activa, entonces que la perturbación 1 sea igual a 20, si no, que esa U1 de perturbación sea igual a 0 grados. Bien, como les mencionaba anteriormente por encima, esta gráfica o esta pantalla o esta visual no nos va a permitir o no nos va no va a conseguir el objetivo de poder establecer a qué temperatura, o sea, qué valor de temperatura ocurre en qué tiempo. Si no contamos esta sección o este elemento no cuenta con un cursor el cual nos permita establecer ello. Pero hay una opción en Codesis la cual sí nos lo va a permitir mediante el descargue de toda la información de la planta o de la información de la salida de la planta. Para ello lo que tenemos que hacer es darle en aplicación, clic derecho, agregar objeto y agregar una nueva traza. Esta va a ser de manera independiente, agregamos el nombre de trace y va a ser de manera independiente y que nos servirá para poder desarrollar lo que nosotros necesitamos. Entonces, la configuración y la adición de las variables va a ser exactamente igual que la obtenía en la pantalla 2. Entonces vamos a darle clic en Trace nuevamente, configuración, vamos a asignarle la tarea o de dónde va a venir nuestra tarea. En este caso es main task, aceptamos y agregamos nuestra variable. Para ella, para este caso, esta tendencia, no es necesario simular la de entrada, ya que esa está controlada, sino que nosotros necesitamos el comportamiento de nuestra salida. Entonces doble clic sobre out01 y aceptamos. ¿Cuál es el problema de esta traza? Si bien nos ayuda a nosotros en poder determinar los tiempos y los valores de que toma tanto en X de tiempo como en Y de temperatura sobre el eje,
tenemos un inconveniente, y el cual es que vamos a contar con un pequeño delay, ¿sí? Es decir, cuando nosotros iniciemos sesión y arranquemos el proyecto, esta traza no va a empezar a capturar los datos si no es de manera manual. Es decir, si nosotros una vez hayamos cumplido todo ello, damos clic en descarga de traza e iniciamos nuestro sistema, ella empezará a capturar los datos. Entonces es algo que, si bien no nos favorece, nosotros tenemos que tener ese delay como controlado para poder asimismo analizar la curva de Coesis como la de Simulink. Entonces, para ello es que en nuestro código de programación establecimos un tiempo, un timer 01, el cual tenemos ese delay controlado de 5 segundos. Es decir, toda nuestra traza, la traza que vamos a ver acá, va a estar corrida 5 segundos con respecto a la de Simulink, con respecto a esta. Bueno, esta es un principio de la que tenemos. Vamos a recargarla a esta, en la cual tenemos que efectivamente tenemos la perturbación y nuestra salida o un nuevo cambio de set point. Entonces va a estar corrida 5 segundos. Para ello nosotros tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que correr no solo el inicio 5 segundos, sino también la perturbación y el set point. En este caso, siendo que a los 200 segundos no vamos a tener el cambio de set point, sino serán a los 205 segundos. Y la perturbación no serán a los 120, sino a los 125. ¿Vale? Dicho esto y aclarado el tema de la traza, podremos entrar ahora sí a configurar las sentencias if de nuestro sistema. Para ello, establecemos la sentencia if, en donde la primera variable a realizar será el timer 01, la cual nos dará inicio a nuestro sistema. Estableceremos que nuestra función o nuestra variable de setPoint se va a ver afectada en un valor de 30 grados Celsius una vez se transcurran los 5 segundos. ¿Vale? Else, si no, la timer, el tiempo 02 va a empezar a actuar una vez transcurran los 205 segundos, ¿cierto? En donde el valor de la variable o de la variable global setPoint va a cambiar de 30 a 60. Del mismo modo, aquí no solo tenemos que dejarlo como que dependa solo de la variable de tiempo 01, sino que debemos restringirla haciéndola o acotarla haciendo la anotación de que una vez active el timer 02, esta dejará de entrar o dejará de establecer un valor de 30 en el setPoint. Es por ello que le daremos la sentencia andNot timer 02. ¿Listo? Entendido ello, podremos iniciar la descarga de nuestro sistema y comprobar si hay errores. Tenemos 11 errores, en donde miraremos que son sentencias de punto y coma. A ver, sí, son sentencias de punto y coma, las cuales aquí no son sentencias de punto y coma, sino que efectivamente lo que nos está haciendo referencia el software es que aquí no es else, sino else if, ¿cierto? Else if, y que nos hace falta establecer la sentencia else. Entonces, si no se cumple ninguna de ellas, de estas condiciones, efectivamente nuestra salida tiene que ser de valor 0, ¿cierto? Entonces, vamos a retomar. Lo que nosotros tenemos acá no es un else como finalización, sino una nueva condición, en donde si bien no se cumple la primera de ellas, entrará a diagnosticar la segunda, y si en dado caso de que las dos no se cumplan, el valor que tomará la variable del setPoint será 0. Entonces por ello nos presentaba un error. Ahora, si volvemos a compilar, vamos a ver cómo reacciona el programa, a ver si tenemos alguna otra complicación. Podemos ver que una vez compilado, miramos las notas del programa o los mensajes y está todo correctamente. Entonces, para poder dar inicio a la traza, entonces daremos clic acá y vamos a descargar, a establecer comunicación, iniciando sesión con descarga. Es decir,
cargando todas las variaciones que hicimos en el proyecto en una sola, como de una sola vez. Entonces ahí está compilando y finalmente ya tenemos iniciada la sesión. Ahora lo que vamos a hacer es efectivamente lo que les mencioné. Vamos a dar clic en descarga de traza e inmediatamente daremos clic en F5, que nos dará el inicio al sistema. Entonces vamos a hacer rápidamente tal proceso para que el delay no sea tanto. Entonces daremos clic en descarga de traza y F5. Allá lo vimos. Como podemos ver, vemos puntos azules en la gráfica, los cuales son correspondientes a la discretización de la salida. Aquí podemos ver, si nos acercamos, que si bien empezó a graficar, tenemos un delay de casi 1,5 segundos. Entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta en nuestro sistema. Aquí podemos ver que está graficando, está llegando al primer valor de set point que establecimos, que son de 30 grados Celsius. Vamos a ir a como teniendo un control sobre la gráfica para que podamos ver mejor a detalle la misma. Y esperaremos a que finalice la prueba. ¿Listo? Entonces en este caso dejaremos que la prueba transcurra normalmente y daremos o entraremos a hacer mención cuando haya la perturbación y cuando se agregue un nuevo set point a nuestro sistema. Estamos próximos a entrar a la perturbación. Observa la perturbación que va a ingresar al sistema. Ya estaríamos a expensas de recibirla. Ahí la podemos ver cómo se genera esa perturbación que efectivamente nosotros le hemos asignado en un valor aproximado a los 2 minutos. Aquí podemos ver que está próximo por el delay que habíamos mencionado. Ahora esperaremos finalmente a obtener el nuevo set point o la nueva curva del set point que se debe establecer en 60 grados Celsius. Aquí ya estamos próximos a entrar al nuevo valor del set point. Vamos a reducir esta columna de dispositivos para poderlo apreciar de mejor manera. Ahí podemos ver cómo cambia el set point, en donde empieza a subir la temperatura. Al punto de establecer el valor en 60 grados Celsius. Si queremos ver cómo está el comportamiento de nuestra pantalla número 1, la cual hace referencia al trazo, en general lo que vamos a ver en pantalla, esperaremos a que encargue. Ya que se encuentra en ejecución, podemos darnos cuenta que tenemos el mismo comportamiento, en donde el set point se nos indica acá 60 grados Celsius, la temperatura actual del sistema son 61, el error de la misma y la perturbación que se ha generado de 20 grados. ¿Vale? Vamos a ver si tenemos alguna alarma. Tenemos que temperatura alta, está activo, efectivamente superamos los 56 grados que tenemos en nuestro código de programación, y lo tenemos acá que está entre 56 y 78 y tenemos un valor de 60.8 grados Celsius actualmente. Entonces podemos ver que efectivamente la temperatura, aquí podemos ver el estado visual de la misma y nuestro efectivamente encendido. Faltó mencionar, cabe mencionar que nosotros, si bien tenemos aquí que para la transición de la inicial con la etapa 0 se tiene que hacer por S1, nosotros previamente le establecimos como valor inicial el S1 true, un valor de true. Es decir, que no necesita hasta que nosotros pulsemos, hasta que nosotros no tengamos que ir a pulsar el encendido en nuestra pantalla, sino que él ya iniciará automáticamente. Eso es con el fin de podernos ahorrar un poco más de tiempo. En el caso aquí podemos ver que el sistema ya se encuentra estable, el error es de menor al 0.5% y que si vemos la traza, efectivamente ya habrá cargado más valores, y con lo que tenemos ya creemos que podemos hacer uso o de la comparación entre la gráfica de Simulink con la de Codesys. Para poder generar ello, o para poder generar estos datos, descargarlos, tenemos que dar clic derecho y guardar la traza.
nos vamos a ir a escritorio y le vamos a establecer el nombre que nosotros queramos, siempre y cuando esté en formato CSV. Entonces le vamos a establecer datos, curva calentamiento positiva. Vamos a establecer curva calentamiento positiva. ¿Listo? Entonces guardamos los datos y si nos dirigimos al escritorio, minimizando todo lo que tenemos, podemos darnos cuenta de acá tenemos nuestro formato en Excel, en donde efectivamente todos estos datos que se encuentran acá, de aquí para abajo, son los datos que alcanza a registrar el software y que nos los tiene almacenados. Entonces, para poderlos graficar, los llevaremos todo esto Excel a MATLAB, pero teniendo en cuenta que el primer dato que se dio fue a partir de, pues, a pasados los 0 segundos, ¿cierto? Que hayamos establecido. Es decir, que este último valor de 0 es como si nosotros hubiéramos dicho que es nuestro tiempo inicial. A partir de ahí, cada segundo hará la obtención del valor de la temperatura de la planta. Para ello, entonces, el segundo valor va a ser a 1 segundo y el segundo el tercero a los 2 segundos y así sucesivamente. Entonces, el tercero a los 3 segundos va a tomar el cuarto valor. Entonces, podemos seguir o hacer como una serie. Entonces, una vez conseguido esto, podemos ver que se graficó hasta el segundo 379. Listo, ya tenemos en cuenta el delay, todo ya lo tenemos ya controlado, en donde estos valores ya no nos interesan. Y es aquí donde llevaremos los valores a MATLAB. Nos presenta un error con el portapapeles, lo volvemos a copiar. Vamos a MATLAB y creamos nuestras nuevas variables. En este caso será temperatura o temp para no repetir, ¿cierto? Aquí la pegamos, cerramos y vamos a crear una de tiempo. Entonces la del tiempo, creo que es al revés. Sí, efectivamente es al revés. Entonces lo que haremos simplemente es darle cambiar el nombre aquí por el time y aquí vamos a ponerle temp. Vale, una vez conseguido esto, procederemos a pegar todo y ya. Ahora en MATLAB lo que haremos es simular estas dos, no simular sino graficar estas dos variables. Para ello lo que haremos es plot, estableceremos el valor en X que es time y el valor en Y que es temp, graficados, y efectivamente ya tenemos nuestra curva de calentamiento y de perturbaciones y cambio de set point. Lo que haremos ahora será compararlas con Simulink, ¿vale? Entonces podemos ver que tenemos el mismo comportamiento. Antes de arrancar tenemos el mismo comportamiento de acá, de tanto lo que tenemos en graficado en MATLAB con lo que tenemos en Codesis, con un tiempo inicial de 0, efectivamente como nosotros ya lo venimos estableciendo desde un inicio. Ahora minimizamos la ventana de Codesis y procederemos a analizarlo con MATLAB. Listo, abriremos las dos ventanas en paralelo y en MATLAB lo único que tenemos que hacer es darle clic en la regla y se nos habilitará como todas las dos funciones de análisis de la gráfica. Entonces la primera de ellas es la que vamos a utilizar y procederemos a establecer un valor. En este caso vamos a hacerlo en los 28 segundos. Tenemos un valor de 31.15 según lo obtenido en Codesis. ¿Vale? Entonces ese valor lo vamos a pasar a Simulink para ver cuánto es ese valor. Entonces establecemos acá a los 28 segundos. Podemos ver que el valor es de 3.082 grados Celsius y que en Codesis el valor es de 31.15. Es decir, no está muy desfasado de lo que nosotros esperábamos o tal vez de lo que nosotros más o menos proyectábamos. Sí, estaban muy cerca. Ahora, si establecemos, ahora vamos variando este valor a un puntos de interés como lo es el punto a los 120 segundos, ¿cierto? Establecemos que tenemos un pico o de perturbación, tenemos en
en Simulink, que es de 49 grados Celsius, y que en Codesys tenemos un pico del 50.43 grados Celsius. ¿Vale? Seguimos manteniéndonos en un rango. Posteriormente ya estableceremos cuánto es esa diferencia de error para podérselas brindar en el proyecto y en el trabajo final. En el momento seguimos como tal mirando los cambios. Ahora podemos ver que a los 200 segundos efectivamente ocurrió un cambio, ¿cierto? Ocurrió un cambio del set point. Estableceremos como tal entonces qué valor obtuvimos o en qué valor se hizo en Simulink. Podemos ver que en ese tiempo establecemos un valor de 31.66 y que en Codesys ese valor es de 29.54 grados Celsius. Por ende, no estamos tampoco tan desfasados, sino que más bien nos estamos aguardando, están muy similares esos valores. Ahora en 225 segundos, acá, de nuevo 225, estableceremos ese valor aquí en Simulink y tenemos que el valor es de 60.11 grados Celsius y que en Codesys es de 60.52. Son valores muy aproximados. Entonces ya, como les digo, posteriormente haremos el proceso del error en el proyecto como tal, en el documento, para poderles mostrar a ustedes. Ahora, una vez realizado como tal este proceso, lo que haremos es establecer unos nuevos tipos de perturbación. Aquí tenemos como tal perturbación positiva y set point positivo. Ahora lo que queremos generar son perturbación negativa y set point negativo.